Recientemente un periódico español publicó un artículo titulado "La desgracia de ser un don nadie". En dicho artículo el autor dice: este domingo observé que dos hombres hablaban y después de una larga plática uno le dijo al otro: no te preocupes, ese es un don nadie. Siempre me ha llamado la atención la división en la humanidad entre los que son alguien y los que son nadie. Me temo que pocas veces se debe a criterios intelectuales, pero en esta ocasión, rara ocasión, se debe a razones espirituales. Comúnmente la línea lo marca lo material. En resumidas cuentas, es alguien quien ha alcanzado éxito laboral, quien tiene prosperidad económica, quien debido a su estatus social es reconocido como tal. Todos los demás, por lo general, son don nadie. Luego el autor de este artículo añadió que hacía unos días se había ido a un banco a abrir una cuenta, lo atendió una señorita muy amable, le dio una serie de indicaciones sobre documentos que tenía que llenar, pero especialmente hizo énfasis en dos cosas. Le preguntó a qué se dedicaba y le preguntó cuál era el monto de sus ingresos mensuales. Dice: al principio me sorprendió, pero luego entendí la razón. La razón era muy simple, era saber si era un don nadie o era un don alguien. Si en la próxima visita al banco lo iba a recibir la misma señorita o lo iba a recibir el director. Dice: a final de cuentas creo que mi solicitud pasó a engrosar el montón de los don nadie, que es mucho más gruesa que la de los que son alguien. Por chocante que resulte esta idea, no es ni reciente ni producto de nuestra cultura. Hace 3000 años, Saúl, rey de Israel, ofreció su hija mayor a David en matrimonio, a David, el más popular de sus comandantes, creyendo que de esa manera podría garantizar su reino, es decir, mantener lo que consideraba suyo. Obviamente, desde la perspectiva de David, semejante ofrecimiento significaba entrar en la realeza, algo que podía ser enormemente tentador para cualquiera, pero el joven pastor siempre estuvo consciente de su origen. Respondió sorprendido: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o qué es mi familia, la familia de mi padre en Israel, para que sea yerno del rey? David era consciente de que ante el rey él era un don nadie, pero un don nadie que paradójicamente llegó a ser el más grande de los reyes hebreos. Un don nadie que fue llamado guardián del amor de Dios por el derecho y declarado hijo de Dios en el Salmo número 2. Un don nadie que fue padre de la nación hebrea, pues unificó sus tribus y la convirtió en una nación unida y poderosa, temida y respetada por sus vecinos. Un don nadie cuyo reino prefiguraría al reino mismo del Mesías. Un don nadie que sería llamado Padre de Jesucristo. ¿Qué significa entonces ser un don nadie en el marco de esta historia? Les invito, hermanos, a ver las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando, hermanos, del momento en el que David fue ante el rey, quien le ofreció la mano de su hija para convertirlo en su yerno, como una estrategia para deshacerse de él. Esto hubiera sido tremendamente tentador para cualquiera, pero no para David. La respuesta de David es: yo soy un don nadie. ¿Qué es mi casa? ¿Qué es mi vida para que sea yerno del rey? Esto nos hace pensar, hermanos, en que evidentemente David veía las cosas de una manera mientras Saúl las veía de otra. Y hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en este pasaje. Nuestro tema es los significados de ser un don nadie, y el texto nos enseña en primer lugar que eso significa ser socialmente irrelevante. Agustín de Hipona dice que la existencia humana oscila entre el dilema de 2 reinos: el reino de Dios o el reino del mundo, reinos que se representan con la figura de la ciudad celestial y la ciudad terrenal. La diferencia entre ambos reinos radica en sus orígenes, sus métodos y sus metas, de los que Agustín habla de forma casi poética diciendo: así que 2 amores fundaron 2 ciudades, a la ciudad terrenal el amor propio hasta llegar al desprecio de Dios,
a la ciudad celestial el amor de Dios hasta llegar al desprecio propio. La terrenal puso su gloria en sí misma, la celestial en el Señor, porque la primera busca el honor y la gloria de los hombres, mientras la segunda busca a Dios, que es su suprema gloria. Aquella reina con sus príncipes sobre las naciones a las que sujetó en su ambición de reinar, y en este en cambio los unos a los otros se sirven con caridad. De esta afirmación se desprende que ambos reinos jerarquizan las cosas de maneras diferentes y las valoran de manera diferente. El reino del mundo pone sus corazones en las cosas temporales, en el poder, en las riquezas, en la gloria. Por lo contrario, el reino de Dios lo pone en la persona de Dios. Y como ocurre con los mortales, la vida de David se desarrolló en el dilema de ambos reinos. David pertenecía, entre comillas, a la aristocracia pobre, un linaje del que los españoles dirían: la pobreza no envilece, pero deslustra la nobleza. Se desconoce el nombre de la madre de David. La tradición judía dice que se llamaba Nisebet Bat Adael, pero del linaje de Boaz, su bisabuelo, sabemos que descendía de Caleb el conquistador y de Basael el constructor del tabernáculo. Pero esto no significó que David perteneciera a una familia rica. Lejos de eso, debió pastorear el rebaño de su padre en una etapa muy temprana de su vida. Obviamente, hermanos, ser pastor no es algo denigrante, y mucho menos en la cultura judía. Algunos de los más célebres personajes de la Biblia fueron pastores: Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, Moisés, Amós, etc. De hecho, los sabios de Israel le atribuyen una dignidad especial a ese oficio, porque dicen que mientras los agricultores se relacionaban con la tierra y los pastores se relacionaban con seres vivos, que la agricultura fue el origen de la esclavitud, del politeísmo, pues todos los imperios de la antigüedad fueron civilizaciones agrícolas. Los pastores, en cambio, se involucraban con seres vivos que demandaban de ellos cuidados y sentimientos humanos. La figura del pastor sigue siendo una figura poderosa en la cultura judía. Hace algunas décadas, el general Ariel Sharon, que llegó a ser primer ministro de Israel, hizo su campaña publicitaria con un cabrito en los hombros y como fondo el desierto de Judea, encarnando la figura del buen pastor, de la que también habló el Señor Jesús allá en el Evangelio según San Juan. Sin embargo, nada de esto impresionó a Saúl. Es cierto que David fue reconocido con palabras de elogio y fue introducido de hecho en la corte con esas palabras: sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y el Señor está con él. Recuerdo, hace unos meses estaba platicando con el esposo de una sobrina de mi esposa, y ella es doctora, una mujer muy guapa, pero su marido dice: me gustaba mucho, dice, pero lo que me convenció, dice, es cuando la oí cantar. Dice, eso tocó mi corazón. Hay personas que saben cantar y eso tiene un encanto en los demás. De David sabemos que dice, era hermoso, vigoroso, valiente, sabe tocar, sabía cantar obviamente, y el Señor está con él. Pero el pastorcillo no llegó a la corte del rey por su belleza, ni por su elocuencia, ni por su valor, ni por su talento musical. Curiosamente, cuando Isaí lo envió al rey, lo envió con un asno cargado, con pan de rancho, una vasija de vino y un cabrito, lo que nos permite ver cuán simples eran las tradiciones en la corte de Israel en ese tiempo. Es innegable que David era pobre, pero también que poseía la única clase de pobreza que Dios valora, y es precisamente la pobreza de espíritu. Pobreza significa llanamente humildad ante Dios,
fue esa actitud que David, por esa actitud que David dijo, este pobre clamó y le oyó el Señor. Allá en el Salmo 34:6, David se describe como un desamparado que clama por misericordia. De esa forma, David anticipó la bienaventuranza de los pobres en espíritu, de la que nos habla Mateo 5:3, que en pocas palabras puede explicarse con sencillez y profundidad por las palabras de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones fue un predicador británico del siglo pasado. Fue pastor de la abadía de Westminster, hemos hablado de él en varias ocasiones. Era un médico, pertenecía al cuerpo médico de la reina Isabel II, pero siempre luchó con el llamamiento al pastorado y finalmente decidió abandonar su carrera como médico para convertirse en pastor. Él no lo sabía, pero Dios tenía planes de cambiarlo de oficio, pero no de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para ser el pastor de la reina. Fue llamado a Westminster y escribió en uno de sus libros llamados El Sermón del Monte una serie de ideas muy interesantes. Dice: no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos, y todas las otras características son consecuencia de esto. A lo que el Señor Jesús se refiere es a la pobreza del espíritu. Es, en otras palabras, a la actitud del hombre frente a sí mismo. Esto es lo que importa. No importa si es rico o si es pobre desde un punto de vista material. En contraste, ¿cuánto insiste el mundo acerca de la dependencia de uno mismo y la confianza en uno mismo? Su literatura no dice otra cosa. De hecho, este pensamiento domina fuera de la iglesia, domina al mundo mismo. Esta idea domina completamente la vida de los seres humanos. En realidad, domina el mundo a excepción del mensaje cristiano. ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Dar la impresión de confianza, de seguridad. La misma idea prevalece en todos los campos de las actividades. Si quieres tener éxito en tu profesión, tienes que dar la impresión de ser una persona de éxito, de modo que se dé a entender que una persona de éxito es alguien que realmente es más exitoso, debe dar la impresión de lo que realmente es. Pero el Señor Jesús enseñó que todo esto sirve de nada delante de Dios, que a Él no le impresiona ni la grandeza ni la gloria humana. En la parábola del fariseo y del publicano enseñó acerca de la condición de la que el fariseo se jactaba y de la actitud con la que el publicano iba delante de Dios. El fariseo abrió los brazos, levantó su cara y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo diezmo, yo asisto a la sinagoga, yo hago, no soy como este hombre. El publicano dice, no levantaba su cara y solo se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Y la única vez que el Señor Jesús habló de la justificación fue allí, cuando dice: os aseguro que el segundo descendió justificado antes que el primero, que el segundo bajó del templo con el perdón de Dios, que había escuchado su oración. Bueno, esta es una realidad. Es la razón también por la que Martín Lutero decía en la introducción de su carta a los romanos: el propósito principal de esta carta, de la carta a los romanos, es destruir, deshacer, desbaratar la sabiduría y la justicia de la carne. Esto es, todas aquellas obras consideradas como grandes delante de los ojos de Dios y aún delante de nuestros propios ojos, por más que sean obras hechas del corazón y con ánimo sincero. Decía Lutero, el propósito de esta carta es darnos cuenta que no podemos impresionar a Dios y que a final de cuentas la única actitud correcta delante de Dios es el quebrantamiento y la humildad. Entonces, ser un don nadie desde el punto de vista humano
significa ser socialmente irrelevante, aunque Dios tiene su criterio para medir las cosas. Hay una segunda idea en el pasaje. Ser un donadie significa ser económicamente irrelevante. Por atractiva que fuera, la oferta nupcial de Saúl a David tenía motivaciones siniestras. Al traerlo a su familia, lo convertía en yerno del rey y en blanco de los ataques de sus enemigos. Si los filisteos no podían matar a Saúl, sí podían matar a su reino que participaba en las batallas. De hecho, Saúl dijo que quería convertir a David en lazo sobre su vida, es decir, quería hacerlo caer en una trampa. Pero David rehusó, el ofrecimiento, argumentando ser pobre y de ninguna estima, en el versículo 23 del capítulo 18. Los términos usados por David aquí significan ser mendigo, indigente, hambriento, de ninguna estima, significa ser despreciable. ¿Cuál era la razón de las palabras de David? Era costumbre en aquel tiempo que cuando alguien pretendía a una mujer tenía que pagar una dote por esa mujer. Normalmente la dote constaba de 100 monedas de plata, que era mucho más de lo que valía un esclavo. Eso era cuando se pretendía a una mujer ordinaria y dependiendo de su belleza. Pero pretender a la hija de un rey era otra historia. David sabía que no tenía los recursos para comprarla, pero, había 50 ciclos de plata, 5.5 kilos de plata para pagar la dote de la novia. Pero pagar por la hija de un rey era algo diferente. Saúl se la puso fácil. Le dijo que la solución era sencilla y que podía pagar con 100 prepucios de filisteos. Obviamente, para que el filisteo se dejara mutilar había que matarlo primero, y eso significaba que David tenía que arriesgar su vida para comprar la dote o pagar la dote de la novia. Así que la irrelevancia económica y social de David parecía facilitar los planes del rey, quien sabía que David no era rico ni tampoco pertenecía a una familia poderosa. Esta historia aconteció hace 3000 años, pero hermanos, los valores del mundo siguen siendo los mismos. Vivimos en una cultura materialista que dice que las personas valen por lo que tienen. Al margen de su identidad religiosa, cuando un joven no usa ropa de marca o no tiene el iPhone, ¿cuál va ahora? El 15, si no tiene el iPhone 15, o su padre no los recoge en la escuela con un coche último modelo, los demás lo ven como poca cosa. Esa es la realidad, y él mismo se ve de esa manera. El materialismo es uno de los valores de nuestra cultura, en la que todo gira en torno de satisfactores materiales que generaciones antes nunca soñaron. Fíjense ustedes lo que dijo Hans Kung, un teólogo católico, y lo dijo hace casi 50 años. Escuche con atención lo que dijo porque es muy interesante. Dice, si se calcula una generación en más o menos, pero si se toma en cuenta 50,000 años de la historia humana y unos 62 años como promedio en la vida del hombre, nos encontraríamos en la generación 800. Dice, 650 de las cuales la humanidad la pasó en cavernas. Hace 70 generaciones apenas apareció la escritura. Hace 5 generaciones la imprenta. Hace 4 la medición exacta del tiempo. Hace 2 el motor eléctrico. Y la mayoría de los bienes actuales de consumo se descubrieron en la generación número 800. Es decir, aquellas cosas que consideramos indispensables para la vida, no lo fueron en más de 60 generaciones. Eso nos permite ver que no son tan indispensables como pensamos.
pero a final de cuentas el mundo materialista nos impone sus criterios. La suma de los satisfactores actuales no nos ha hecho más felices que nuestros antepasados. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicida el doble de personas de las que mueren en las guerras. Escuche usted, el doble de personas que mueren en las guerras se quitan la vida ellos mismos, debido precisamente a la insatisfacción. Pero el Señor Jesucristo sigue diciéndonos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Trágicamente, el mundo piensa que el valor de los bienes materiales puede transmitirse también en el terreno espiritual. Muchos creen que se puede pagar a Dios por la paz, por el perdón, por su misericordia, y se puede pagar con buenas obras, con méritos personales, fundaciones benéficas, etc. De modo que vivir en este mundo materialista sin compartir los valores del mundo es un gran desafío para los cristianos. Y no es nuevo. Hace 300 años, John Bunyan lo pintó de una manera fabulosa en El Progreso del Peregrino. Voy a hacer un paréntesis y decirles que una tragedia en nuestro mundo evangélico es que por muchos años casi olvidamos a los puritanos. Los puritanos fue una generación única e irrepetible de cristianos que cambiaron el mundo. Tal vez entre los bautistas el más conocido sea John Bunyan, porque era bautista, pero era uno de cientos o de miles de hombres que transformaron el mundo y cuya influencia permanece hasta el presente. Fíjense lo que dice John Bunyan en El Progreso del Peregrino. Dice: apenas los peregrinos hubieron llegado del desierto, vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, en el cual se celebra una feria que lleva ese nombre, la Feria de la Vanidad. Lleva ese nombre porque todo lo que allí ocurre y todo lo que allí se vende es vanidad. En esta feria se encuentra toda clase de mercaderías, casas, tierras, negocios, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres de toda clase, delicias, rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, piedras preciosas y muchas cosas más. Por esta feria era necesario que los peregrinos pasasen, y efectivamente lo hicieron. Pero apenas llegaron, toda la población se conmovió y hubo alboroto por su causa. La gente no cesaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos y otros que eran extranjeros. Pero lo que más asombraba a los traficantes es que los peregrinos hacían muy poco caso de sus mercaderías y ni siquiera se molestaban en mirarlas. Y si les llamaban a comprarlas, tapaban sus oídos, exclamando: aparta mis ojos para que no vean vanidad, y mirando hacia arriba daban a entender que su negocio estaba en el cielo. Uno, queriendo burlarse de ello, les preguntó: entonces, ¿ustedes qué compran? Y él, mirándolo con los ojos serios, le dijo: nosotros compramos la verdad. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de los significados de ser un donadie según este mundo, y según sus criterios esto significa ser meritoriamente intrascendente. Como dijimos anteriormente, David fue introducido en la corte con palabras de elogio. Sabe tocar, es poderoso y valiente, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y el Señor está con él. Obviamente, describir a David como poderoso y valiente y hombre de guerra no significaba que fuera un guerrero consumado. La razón de los elogios a David es que era una celebridad entre los pastores, un famoso matador de osos y leones, y de allí pudo anticiparse en el guerrero formidable en que se convirtió. Después de matar a Goliat e incursionar en las campañas del rey, David fue nombrado coronel.
y actuando con enorme pericia se ganó la admiración y el respeto del ejército y del pueblo. En la medida que su fama crecía, creció también la paranoia de Saúl y el temor de perder su reino en manos de David. Sin embargo, la Biblia deja en claro que las hazañas de David venían como expresión de la gracia de Dios, del favor de Dios. En este mundo utilitario, los logros son importantes a los ojos de los hombres que se justifican por ellos. Los hombres ya no valen por lo que son, sino por sus logros. Pero no era el caso de David. Él jamás pretendió descansar en sus méritos. Encarnó la condición de los discípulos del Señor, de los que habló Dietrich Bonhoeffer cuando dijo: los discípulos carecen absolutamente de todo, sin seguridad, sin posesiones que no consideran propias, sin un pedazo de tierra a la que puedan llamar patria, sin una comunidad terrenal a la que puedan pertenecer plenamente, pero también sin fuerza y experiencia, conocimientos espirituales propios a los cuales invocar y con los cuales puedan consolarse. Cuando Bonhoeffer escribió esto, estaba huyendo del poder de la Alemania nazi. Cuando las leyes raciales de Nuremberg se proclamaron en el 32, si mal no recuerdo, Bonhoeffer pasó automáticamente a la oposición. Si la Alemania de Hitler sacaba a los judíos de la iglesia, sacaba a Cristo, sacaba a los apóstoles, a los profetas, a los salmistas, ¿qué nos queda? Y además de eso, había judíos en su familia. Pasó la oposición y tuvo que pagar el precio de oponerse a Adolfo Hitler. Y en ese tiempo, una parte de la iglesia juró fidelidad al Führer, mientras otra parte muy pequeña de católicos y evangélicos se mantuvieron fieles al Evangelio. Y es la razón por la que decía: el verdadero discípulo no tiene patria, no tiene conocimientos propios, no tiene nada, tiene a Cristo. Tiene a Cristo. Pero la idea de que vales por tus logros ha penetrado al cristianismo actual. Hace unos años, católicos y evangélicos debatíamos sobre la justificación por obras. Ya no se habla nunca de eso, porque el mundo ya no cree en eso. El mundo cree en la justificación por logros. Recuerdo Hans Stamm, quien decía de un pastor de Costa Rica que dejó a su esposa y se consiguió un modelo más reciente. Es el pastor de la iglesia más grande de Costa Rica. Y cuando le reprochaban su adulterio, el hombre decía: sí, pero soy el pastor de la iglesia más grande de Costa Rica. No importa cómo viva, mis logros son lo importante. Y hoy día es así, hermanos. Los pastores, las iglesias, los ministerios se miden por los números. ¿Cuál es su asistencia? El tamaño de sus instalaciones, la cantidad de ceros en la chequera. El mundo funciona así. Ahora el mundo cree en la justificación por logros. Hoy en día parece ser más importante la imagen y la fama que la congruencia, pero la justificación por logros tiene frutos aún más tóxicos, porque genera comunidades cristianas basadas en la competencia, donde los criterios de legitimación son el dinero y la fama, y ya no el amor al hermano, como enseñó el Señor Jesucristo. Los miembros de las iglesias exitosas se ven como cristianos superiores y al resto de sus hermanos como miembros de una casta inferior. La justificación por obras materializa la cizaña de la parábola de la que habló el Señor Jesús en Mateo capítulo 13 y produce cristianos sectarios que idolatran a los exitosos, ningunean a los no exitosos. Su fundamento es lo que Martín Lutero llamaba la teología de la gloria, mientras que el verdadero discípulo que sigue a Jesucristo, la negación del yo y la vida crucificada, sigue la teología de la cruz.
La teología de la gloria es la de los exitosos. La teología de la cruz es la del que se niega a sí mismo, se rinde al Señor y a Jesucristo y lo sigue cada día. Por supuesto, nadie es inmune a la seducción de los orgullos por nuestros logros y posesiones, como dice 1 Juan 2:16. Durante su ministerio, David enfrentaba a gente arrogante que se jactaba de su origen, de su conocimiento, y apelando a su propio testimonio, Pablo decía: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de hebreos, de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero todo esto que antes tenía en grande estima, lo tengo ahora por basura para alcanzar el nombre de Jesucristo. Si hubo un hombre que podía jactarse de su conocimiento, de su origen, de su linaje, de su compromiso con su fe, era Saulo de Tarso. Pero a final de cuentas dijo: pero eso para mí es basura, a cambio de alcanzar a Cristo. Como conclusión, aunque la expresión sangre azul proviene de la España medieval, la idea de la realeza como una clase superior es mucho más antigua. En la España de la Reconquista se consideraba que alguien era cristiano de cepa y no descendiente de judíos y de musulmanes por el color de su piel. Si se descubría la muñeca y las venas se veían azules, significaba que era cristiano de origen, mientras que judíos y musulmanes, como un servidor, eran más morenos y no tenían visibles las venas azules en la muñeca. Pero esa situación, hermanos, no es nueva. En el Museo Británico existe el obelisco negro, una estela de piedra que da testimonio de las hazañas de Salmanasar III, rey de Asiria. En su documento se refiere a los enemigos que venció y dice también algo muy interesante: luché contra Ben-Hadad y logré derrotarlo. Hazael, el hijo de un don nadie, se apoderó de su trono. Para Salmanasar, pelear con reyes era una cosa, pelear con plebeyos usurpadores era algo sumamente molesto. Para Dios, hermanos, las cosas son diferentes. En su cántico, la madre del profeta Samuel dice que él levanta del polvo y del muladar, exalta al menesteroso, que le hace sentarse en los príncipes de su pueblo en un sitio de honor. En la era de los jueces, Dios salvó a Israel por medio de aquello a lo que llamaríamos lo débil del mundo y lo vil del mundo. Salvó a Israel por la mano de Débora, una mujer. Salvó a Israel por la mano del hijo de una prostituta. Flavio Josefo diría: me vi precisado a relatar la historia de Ruth para demostrar el poder de Dios que sin dificultad puede elevar a quienes son de humilde origen a la dignidad y el esplendor al que llevó a David, a pesar de su humilde procedencia. Pero mientras Saúl vivió atormentado por los celos, David fue un condenado, el general de un escuadrón de encorvados, un ejército de endeudados y amargados, que sin buscarlo se convirtieron el cuadro de comandantes del futuro ejército de David. Hombres doblegados por la pobreza y la privación del derecho, pero doblegados sobre todo bajo la poderosa mano de Dios, quien guía la historia al fin que le glorifica. De ahí se convirtieron en los valientes de David, de los que habla 2 Samuel 23, y David en el rey que guiaría a Israel a su siglo de oro, a una época de esplendor sin precedentes, que sería el marco de referencia para el reino de Dios. Con cuánta razón entonces diría Martín Lutero cuando afirmaba:
Nadie quiere mirar hacia abajo. Todos apartan la mirada donde hay oprobio, pobreza, indignidad, miseria y angustia. Se evita a la gente así, se le rehuye, se escapa uno de aquellas y nadie se le ocurre ayudarlas, asistirlas, echarle la mano para que se conviertan en algo. Así que se ven obligados a seguir abajo entre los pequeños y menospreciados. Dios es el único que mira hacia abajo, que mira al menesteroso, al miserable, que está cerca del que se encuentra en lo más profundo, donde se ha llegado a experimentar que hay un Dios que dirige su mirada hacia abajo y que ayuda a los pobres y a los despreciados, a los miserables, a los desventurados, a los abandonados, a los que no tienen nada. Es ahí donde Dios es amado con un corazón y un gozo superabundante, donde se llena de regocijo y salga a la vista la complacencia de que Dios ha mostrado. Una vez más, hermanos, Dios y el mundo tienen sus formas de medir el éxito. Todavía hay autores que dicen que Jesucristo fue un loser. Llegó, no convenció a su pueblo, lo colgaron como un delincuente, ganó a 12 personas, un perdedor. Desde el punto de vista humano, que quiera ver la grandeza y la gloria. Desde el punto de vista de Dios es diferente. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es como la levadura que es invisible al ojo humano, que se introduce en la arena, hasta que lo ha llenado todo. Cuando el Evangelio llegó a México, fue por Santiago Hickey. Era un ex sacerdote irlandés que se convirtió, migró a los Estados Unidos. Allí, en tiempo de la guerra civil, se fue a vivir a la frontera con México, a Brownsville, porque él era antiesclavista. Se vino a Brownsville y por alguna razón los pueblos irlandés y mexicano compartimos muchas cosas que nos identifican, entre otras una fe mayoritariamente católica. Santiago Hickey había sido sacerdote y entonces empezó a compartir el Evangelio en Matamoros. Su primer converso, el primer hombre al que bautizó, era un pastor de ovejas ciego. Yo no sé cómo las cuidaba, cómo cuidaba a sus animales si era ciego. Traerían cencerro, no sé. El hecho es que en el periódico en Matamoros salió un desplegado: los protestantes llegaron a México, ya bautizaron un ciego, y era motivo de burla. Ahora no les da tanta risa, ahora no les provoca tanta burla. Ahora, hermanos, tienen que espiarnos. Hace unos años venía una hermana, venía cada 15 días, anciana ya, y estaba casada con un hombre católico. Y llegaron al acuerdo de que ella iba a venir a la iglesia bautista un domingo, al siguiente lo acompañaba a la misa. El hecho es que una vez llegó la señora y me dice: pastor, ¿sabe quién es este joven? Le digo: no, es del grupo de jóvenes del obispo. Dice: lo mandan a espiar, lo mandan a ver. Incluso lo confrontó y él la reconoció. Y también se pusieron a discutir entre ellos. Decía: es que mandan gente a que venga a espiar. Pues no tenemos nada que esconder, nuestro mensaje es este. Y la situación es que se burlaron del ciego, primer converso mexicano. Ahora no les da tanta risa, porque desde el punto de vista humano las cosas pequeñas carecen de valor. Pero, hermanos, Dios escoge a lo débil del mundo, a lo vil del mundo, y levanta a un hombre como David, al que el rey lo quiso hacer su reino, y él dijo: ¿quién soy yo? Soy un donadie para ser yerno del rey. Y Dios lo convirtió en el padre de la nación.
llevó a Israel al siglo de oro, que sería el marco de referencia al reino de Dios. Cada vez que se piensa en el reino de Dios, se ve la figura del siglo de oro y se piensa en el día en que Cristo traerá su reino y consumará la historia. Gracias a Dios, Él ve las cosas de manera diferente. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, te damos, porque nos permites una vez más reunirnos en tu nombre, y ahora, Señor, nos permites pensar en que esos donadies somos nosotros, a quienes has llamado para ser tus hijos. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.